We're actually translating live right now. I will pause so that our translator Racquel can translate what I'm saying, and this is the pattern that we'll be engaging with for the rest of the presentation. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Aquí presentando a David, él va a ser el presentador de este evento y lo que vamos a hablar hoy en día va a ser cómo hacer jardinería más sustentable. Así que si se dieron cuenta hubo un pequeño retraso y pues aquí tratando de acomodar todo para que ustedes tengan la mejor información. I should also note that I'm going to be speaking a little bit more simply about some of these topics, and that is specifically so that Raquel will have an easier time translating. So I am also going to be avoiding some of the jargon that I would normally use. If anything about this is unclear, please ask a question, and I would be more than happy to be more specific. Ok, David dice que va a ser más corto y más claro en algunas palabras que sean un poco difíciles de trasladarlo de inglés a español, así que lo vamos a hacer lo más fácil y si hay alguien que tiene preguntas puede preguntar, vamos a tratar de contestarles lo mejor posible. All right, so we are going to, first off, my name is David. There are a couple photos of me to the right there, so you can see what I look like when we're not meeting in person. I am going to talk about rainwater, some of the problems, and some of the ways that we can use rainwater in gardening and landscaping. Ok, él dice que su nombre es David y ahí lo pueden ver en algunas fotos para las personas que no lo han conocido personalmente. Ahí está y lo pueden mirar. El tema que vamos a tocar más que nada va a ser jardinería y el agua de la lluvia y cómo poder usar ese recurso para hacer jardinería. So this is the water cycle. You'll notice that it consists of rain falling onto the ground, mostly going into plants and the ground, and only a small amount runs off to rivers and streams. Ok, como se darán cuenta, este es el ciclo natural del agua. Obviamente primero cae del cielo, atraviesa la tierra, atraviesa lo que es la vegetación, los árboles, el pasto y muy poquita agua pasa hacia la tierra. The urban water cycle has much less infiltration and greater amounts of runoff, which leads to more pollution in streams as well as erosion of soil. Ok, como miran, es la diferencia del ciclo del agua urbano. Aquí tiene mucho menos filtración en cuanto a lo vegetal, así que por esa razón esta agua está más contaminada cuando llega a los ríos. So an example is this. We've all seen this sort of thing happening after a heavy rain. This is what we call storm water runoff. Ok, aquí está un ejemplo de lo que muchas veces sucede cuando hay mucha lluvia. Esta es la corriente pesada del agua que llega a la tierra. So we plan and look to different types of landscaping or rainwater catchment for solutions. Here we have gardens, rain totes, and GSI that handle stormwater and stormwater pollution. Ok, ellos han estado buscando diferentes formas de cómo recolectar, como ven en este ejemplo, ahí ya tienen jardines ahí creciendo flores y tienen tanques o barriles o totes donde ellos recolectan la agua para reusarla. And this leads to a more sustainable water cycle with less contaminated runoff, more water going into the soil, and healthier water going into streams and plants.
Ok, y esto nos lleva a una manera más sustentable de agua de ciclo urbana. Lo que hace es que convierte esta agua más saludable para que pase por medio de la tierra y llegue a los ríos, a los lagos, siendo ya un agua más saludable y más limpio. So by using native landscaping, we are we're reducing the amount of water that is needed for traditional landscaping and yard care. Ok, aquí lo que se concentran, lo que ellos se concentran es reducir la agua que se necesita para usar para plantas y jardines. This is an example of native lawn cover. Um, a lot of these are tall flowering plants or native grasses. Some people think that this looks very messy, but other people think it looks very nice. This is an example of what native lawn care might look like, but it's not the only example. Ok, dice, esta es una manera de muchas plantas. Muchas personas pensarían que eso se ve feo, que se ven muchas plantitas, pero es una manera de un jardín que se ha crecido con agua de lluvia. This is another native backyard. It covers 2 levels. This is much more involved, including laying stonework and building walls. Ok, este es otro ejemplo de jardín nativo. Aquí se ven las plantitas más chiquitas y están plantadas como en un terreno donde hay piedras y otros adornos. This is a native rain garden. You'll notice that there's a rock overflow in the middle that helps guides the water. This is a great example of what semi-temporary landscaping can look like to control too much runoff. Ok, este es otro ejemplo de jardín, de la manera que cómo lo ven que está hecho. Hay piedras ahí y ayuda a contener el agua para que esas plantas tengan más agua y así se ahorre más el agua. And this is a banked native garden that just uses native plants and wood chips along an embankment, and not a lot of other difficult or intensive earthworks. Ok, este es otro jardín nativo. Son menos plantas, requieren menos agua y tienen unos adornitos de piedras, así que requiere mucho menos trabajo y también muy poca agua. Rain barrels are a type of rain catchment, which allows you to store water coming from your roof and your gutters so that you can use it later instead of water from a well or from the city. Ok, barriles de lluvia. Estos barriles lo que hacen es recolectar agua que cae pues del techo o de algún lugar donde caiga la lluvia de la casa de cualquier persona. Estos barriles se usan para recolectar agua y de esa manera poder reusar esta agua para sus jardines, sus plantas y evitar usar el agua que uno consume. Building a rain barrel or multiple rain barrels is really fun, and it can be very easy. This is an event that we did in 2018 to help people build their own rain barrels to take home. Dice David que construir y hacer estos barriles para recolectar agua de lluvia es realmente divertido. Ellos tuvieron la oportunidad de trabajar con personas que querían construir barriles para uso personal. Así que como los ven aquí en este ejemplo, pues ahí están ellos construyendo barriles para recolectar agua de lluvia. Rain barrels can also look very nice. In fact, decorating rain barrels to fit a particular style is one of the more fun things that you can do in terms of spending time on these rain barrels.
if you don't like the look of them, you can really make them look however you want. Dice que hacer barriles es muy divertido. De hecho, puedes diseñar tu barril y que los puedes pintar de la manera que más te guste. Así que aquí están unos ejemplos de barriles ya pintados. Si no te gusta un simple barril que se vea azul, tú puedes decorar el tuyo de la manera que más te guste. Rain barrels can also be added together if you need more space. Each barrel holds between 50 to 55 gallons, and the amount of water that each can collect depends on the size of the roof and how often you are using it. Aquí está el ejemplo de que puedes poner más de un barril si necesitas más de un barril. Un barril sostiene entre 50 y 55 galones de agua, y eso es dependiendo de cuánta agua viene cayendo de tu techo. By storing water in the wet winters, you can cut down on your water bill or your irrigation in the really hot and dry summers. And a proper planning can help you size your system correctly so that you don't need to rely on city water almost at all during the hot summers. Ok, durante el tiempo lluvioso del invierno y el spring, puedes recolectar agua y así puedes recortar considerablemente el bill de tu agua, y así puedes reusar esa agua cuando llegue el verano caliente y evitarás usar el agua de la ciudad. Edible gardens grow plants specifically to be eaten. They are also sometimes called urban farming, urban agriculture, or backyard farms. They often take more time and energy and water to grow, but they're incredibly rewarding. Ok, jardines comestibles es utilizar el agua de lluvia para cultivar alimentos comestibles, cosas que tú puedas comer como vegetales, frutas. Esta manera es una manera muy eficiente de tener jardines en la casa y usar menos agua, reusando el agua de la lluvia. Normalmente esto también se llama agricultura urbana. Edible gardening can be done directly in the soil, as in the photo at the top, or it can be done in raised planter beds, as in the photo at the bottom. En esta foto puedes ver demostraciones de que puedes plantar todo lo que son tus vegetales en el jardín directamente en el suelo, en la tierra, o puedes irlos plantando de esta manera que te enseña este ejemplo. Planters from recycled materials are often less expensive than buying new planters, and they can be very attractive, and they are often very sturdy and long-lasting. Dice él que materiales que ya han sido usados para volverlos a reusar y plantar plantas, flores, vegetales, es mucho más barato que comprar unos ya hechos. Como ustedes se dan cuenta, aquí son realmente bonitos y muy atractivos y pueden sostenerse muy, muy bien y durar por mucho tiempo también. Using rain barrels for irrigation or micro irrigation of edible gardens means saving water in two ways, both keeping it from running off into the storm system and reducing the amount of water from a well or from a city to water your gardens. Usar barriles de agua de lluvia es realmente una manera para ahorrar agua, y son muy sustentables para que tú los puedas colocar en cualquier lugar de tu casa. Es barato también, así evitas usar el agua de la ciudad y ahorras mucho para la ecología. And if you grow more than you need, there are lots of organizations, food banks, and others
in your community that could really use excess food or excess vegetable starts. Y si de repente creces mucho vegetal, que es más para tu consumo personal, hay muchas comunidades y recursos donde tú puedes donar algunos vegetales que ayudarán a tu comunidad a comer sano, saludable. Así que no habrá ningún problema si tienes muchos vegetales, los puedes compartir. So thank you so much. We are from Snohomish Conservation District. A conservation district provides technical assistance to properties in Snohomish County and Camano Island. We work with a variety of properties from rural to urban. We work on a number of different types of issues, but they all focus on conservation of resources, soil, water, natural resources, restoration of habitat, and education. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nosotros somos de Snohomish y trabajamos también con Camano Island y otros grupos que se dedican a esto. We want to thank WSU, the WSU Extension. We would also like to thank the EPA, the Environmental Protection Agency, and the Washington State Department of Ecology for giving us the opportunity to talk with you today. Queremos agradecer a todos estos financiadores que ustedes ven en esta pantalla, darle pues el gran agradecimiento de darnos esta oportunidad de poder asistir y ayudar. And most of all, we want to thank Vida Iglesia 360 for having us here and helping us promote this event and giving us the chance to speak with all of you and answer some questions. Y también queremos darle las gracias a la Iglesia Vida Iglesia 360 por darnos la oportunidad de conectar con su comunidad y las personas que ellos conocen. Gracias. If there are any questions now, I would be more than happy to answer them. Si hay algunas preguntas, cualquier pregunta, él estará muy contento de contestar sus preguntas, así que pueden abrir su micrófono y hacer cualquier pregunta. I see one person has their hand up, Christy Hernandez. I would be more than, Kari, if you can unmute her, I would be more than happy to answer your questions. Ok, Cristina, está mirando él que levantaste la mano. Si tienes alguna pregunta, él le dará mucho gusto contestarla. Ok, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho, Cristina. Mire, mi pregunta es, ¿ahora ya es tiempo de que empecemos a poner a germinar las plantas para trasplantarlas después o todavía falta más tiempo? Well, Christina has a question. Is it time to do the germination for the plants or not yet? I don't actually know. I think it depends on the plants that she is referring to. Can you ask her if there are specific plants that she's trying to germinate and harvest seeds from? Okay. Cristina, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Dice que no está muy seguro, pero si tienes alguna planta específica que quieras plantar, él puede contestar. Así como los ejotes, el chícharo, los tomates. Ok, permíteme preguntarle. Okay, David. So her specific ones will be green beans, peas, and tomatoes. Tomatoes, yes, you can go ahead and put them in the ground now. Let me look up green beans. Yeah, we're still in the window for green beans as well. And what was the third one? Peas. Peas, that's right.
Yeah, it looks like it. I would say get them in the ground now, as soon as possible, and make sure that they are well watered. Ok. Bueno, Cristina, David dice que puedes ya plantar lo que son los chícharos y los tomates ahorita. Ya puedes meterlos debajo de la tierra y asegúrate que estén bien regados porque todavía el aire está bastante seco. Así que de los ejotes todavía se necesita esperar otro poquito. And also, maybe when you plant them a couple inches more shallow than you normally would because it's starting to warm up, and you want the roots or the shoot to find its way to the surface faster. Ok. Cristina, dice David que cuando pongas estas semillas, no las metas muy abajo, déjalos un poquito por encima porque ya se está empezando a calentar, así que van a crecer muy rápido y necesitan tener ese espacio para hacer raíces largas y fuertes, ¿ok? Ok. Y también el cilantro, ese también ya es tiempo, y el rábano también, o todavía no. Permíteme preguntarle. Ujú. So David, she's asking for the cilantro and rabbit. Yes, for cilantro, but it's going to take a little bit longer Okay. than the others to get up. Yeah, we're totally fine for radishes. Okay. Cristina dice que el cilantro y los radishes también, ya es tiempo. Ok. Wait, real quick. Can she say what type of radishes they are? ¿Qué tipo de rábano estás plantando? Todavía no los compro, apenas voy a comprarlos, pero era mi pregunta que si ya era tiempo de empezar a plantar, a germinar las plantas para plantarlas. Okay. Well, David, she don't know what kind yet, but she wanted it to know if it was time. Yeah, no, I think that will be. I think it'll be fine. Radishes should come up kind of pretty quick. If it was one of the heirloom, you don't have to tell her this. Never mind. If there's, yes, I think it'll be just fine. Okay. Cristina dice David que cree que es muy buen tiempo, así que ya puedes germinarlos. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Thank you so much. Racquel, ¿me pueden oír? Sí la oigo, Ana. Ok, tengo una pregunta específica a los rain barrels. Ok. Yo quiero preguntar, yo miré las diferentes, Pregúntale directo con inglés, Ana, tú puedes. Yo sé, pero yo quiero que los otros puedan entender. Ok, adelante. Yo quiero saber cómo, yo miré los rain barrels y se me llaman tan bonito. ¿Ese es algo que podemos decorar con los niños? Ok, a ver, permíteme, Ana. David. Yeah. Anna is asking, she's seen the barrels and she said that they look so beautiful. She wants to know if that's something that we could decorate with the kids, like getting the kids involved and decorate them. Yeah. Yes, we have in the past specifically done rain barrel decorating competitions with children. We have one that's still at our office that's one of my favorites that just has a lot of painted handprints all over it. And that's just a lot of kids who painted it. If you do decorate your barrels and you paint them up, you need to go over them afterwards with a sealant. There's a specific kind of spray that will seal the paint on there. Otherwise, it'll peel and chip away in like a year or so. So there's a specific type of spray that you want to put on after you paint or decorate it. Okay. Ana, David dice que él en el pasado han hecho como un contest, como un concurso para decorar tus barriles y han tenido eso para los niños, así es que definitivamente sí, él dice que tiene una muy favorita que está realmente decorada con puras manos de niños y él la tiene en su oficina porque es una de sus favoritas.
Ahora, después de decorar y pintar los barriles, hay que sellarlas con un líquido sealant para que no se empiece a caer la pintura. Oh, okay. Entonces la otra pregunta que yo tengo es cómo las familias pueden obtener un rain barrel. Okay, Anna's another question is how can families have a one barrel for their home? Meaning like where can they buy them? Where can they buy them? Where can they get them? So there are a few places to buy them, depending on where you live. The Snohomish Conservation District normally sells them. We aren't right now because of COVID, but if anybody watching this or on this call wants to contact me, they can send me an email, and I will be happy to figure out how to get them a rain barrel. Okay. David dice que lo pueden comprar, Ana. Normalmente la conservación de Snohomish los vende, pero si necesitan ayuda cómo conseguir uno, es simplemente mandarle un email a él y él pudiera asistirles en eso. Okay, podemos poner el email para que sea, pues, para que ellos puedan mandar esa información para preguntar, para ayuda, dónde conseguirlos. Okay, so David, would you be able to post your email so people can see that email and then get in contact with you via email? Kari, do you want to move us to the next slide? So this is my contact information. You can find me at that email right there at the bottom. And don't worry about sending it to me in English. If you send it to me in Spanish, I will make sure that it's translated and respond to you as best I possibly can in Spanish. Okay, Ana, aquí está para tu pregunta. Esa es toda la información de David. Dice que cualquier persona que no pueda mandar un email en inglés, que pueden hacerlo absolutamente en español, y él hará lo posible para pues buscar a alguien que la haga translate para que él entienda qué es lo que necesitan ayuda. Okay, muchas gracias. Tengo una pregunta más, ¿está bien? Sí, adelante, Ana. Okay, if somebody, si alguien quiere hacer un jardín en casa y pues quiere sembrar los diferentes vegetales, ¿cuál es el mejor soil, el mejor tierra para tener unos vegetales que van a ser muy productivos? ¿Hay algo que hacer específico o buscarlo en algún lugar específico? Okay, David, so Anna's question is, if someone wants to make a garden, is there a specific pretty good soil for gardening and, healthy vegetables and fast growing vegetables? Or is there anything specific that they should do to the soil? The best thing that you can do for it depends on if you are going to try and grow vegetables or if you're going to just try to grow a garden. If you're going to try to grow a garden, your best bet is to get native wood chips and put them down over the top. That will help the plants grow in native soil, and that will make them healthier. However, if you are going to try to grow vegetables, you should amend the soil, and Snohomish Conservation District can also help with that. Please contact us with help finding soil amendments that will make your soil better for vegetable growing. Or if you're doing it in planter boxes, we can do that too. Okay, dice él que si puedes, que si quieres hacer un jardín con una variedad de vegetales, puedes usar como lo que venden en la tienda, son como chips, son pedacitos como de madera, y puedes usar eso puede ayudar a que tus vegetales crezcan más sanos. Ahora, si tienes preguntas sobre diferentes tipos de vegetales, él recomienda que se conecten con Snohomish y ellos puedan contestar la pregunta que tenga que ver con cada vegetal.
Ok, aún si son en receptacles. Anna asks that even if they are receptacles, what kind of soil is that they can use? So what? That's a little bit complicated. So what we normally, what SCD has often, what Snohomish Conservation District has done in the past, is we create our own soil from a program called the Manure Share, which uses horse and cow manure to create better planting soil. And we put other things in there as well. But we aren't doing that right now. So what you're looking for, it probably depends a little bit more on what resources you have access to, how much money you're okay to spend on this, and what we might be able to find for you. So to really answer that question well, I would say folks should contact me, and then I'll be able to ask them some other follow-up questions and determine what the best solution for them is. Ok, él dice que su mejor contestación para esta pregunta, Ana, bueno, ellos anteriormente hacían su propio soil, su propio tierra para diferentes plantas, entonces eso es ya dependiendo de qué recursos tengas para comprar todo lo que necesitas para la jardinería, si estás dispuesta a pagar mucho dinero o poco dinero, hacerlo lo más económico, pero lo que él te puede resolver ahorita es que te conectes con él o cualquier persona que tenga más preguntas específicas sobre qué clase de tierra usar para su jardín. Se pueden conectar con él y él obviamente les va a hacer otras preguntas conectadas con lo que ellos quieren saber. For instance, I could tell you there's a very good vegetable soil made by Cedar Grove, but it's very expensive. And I don't want to tell people to just go get this because it's very expensive. The conservation district may have less expensive ways to get people more resources. Ok, dice que hay un tipo de tierra que pueden usar para pues plantar, pero dice que es excesivamente caro, entonces él no quiere como decirle nada más a la gente que vayan y compran esto. El Snohomish, la conservación de Snohomish tiene también recursos para poder obtener la misma tierra, pero de repente un poquito más económica, así es que otra vez es de conectarse con él y él encontrará la manera de ayudarles. Ok. Oh, muchas gracias. Esa información es muy importante porque estoy planeando empezar un jardín de vegetales muy pronto. Gracias. De nada, Ana. Gracias, Ana. Thanks so much for the preguntas, and thank you for asking en español. Gracias. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Well, then I will wrap up by saying again, thank you so much to Racquel for translating for us. This is always a little bit difficult to do these translations live, and we are so incredibly appreciative of all of you for attending and for Racquel to do this work with us, so that we can talk to you and answer your questions. If you do have any other questions, please, my email is on the screen. Please contact me. I would be more than happy to direct you to whatever resources that I possibly can. Thank you again. And once again, thank you so much to 360 Iglesias Vida Iglesias, and thank you so much to Racquel. David les da las gracias infinitas por haber estado aquí. Gracias por sus preguntas. Ahí en la pantalla está toda la información donde se pueden conectar con él. Muchas gracias a la iglesia, a Vida Iglesia 360 por estar aquí y tener su grupo de personas también. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la traductora Racquel, bueno, que soy yo, un placer por haber
podido asistirles y poder poner un grano de harina para que ustedes entiendan esta información en su lenguaje. Gracias. Okay. Thank you again, everyone. Have a wonderful afternoon. Enjoy the beautiful sun. And I hope to hear from all of you soon. Thank you. Gracias. Tengan todos un bonito día. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.